Una alegría estar con ustedes en este programa, Creen sus profetas. Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con el capítulo número 11 de Marcos. Y vamos a leer el versículo 17. Pero antes de eso, saludar nada más a cada uno de ustedes, agradecerles que están con nosotros cada día. Y Pastor Bruno, también muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, es un gusto para mí y gracias a ti por conducirnos. Marcos capítulo 11, versículo 17, dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Duro, ¿no? Sí, muy duro. Y esto tiene que ver con la casa de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué connotación tiene la casa? ¿Cómo el pueblo de Dios, cómo nos debe hacer reflexionar esta declaración tan fuerte? ¿Se puede hacer la casa de Dios una cueva de ladrones realmente? Y se puede, al punto tal que Jesús en un momento actuó y también habló para prevenir de eso. En el libro Cada día con Dios, página 160, dice: los que profesan servir a Dios, pero en realidad sirven a las riquezas, recibirán su castigo. No se justificará a nadie que desobedezca para lograr ganancias mundanales. Si Dios tuviera que excusar a uno, tendría que excusar a todos. Los que desprecian las expresas instrucciones de Dios para lograr ventajas personales están acumulando ayes para el futuro de sus vidas. Cristo dijo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El pueblo de Dios debería investigar cuidadosamente si no ha hecho un mercado de la casa de Dios como los judíos de antaño. Resulta que llegó un momento Jesús al templo y estaban ahí con los cambistas, los que vendían esto, los que vendían lo otro, los que ofrecían tal cosa, y muchas de esas eran cuestiones religiosas, pero había entrado así como un comercio en la iglesia. Y dice la Biblia que Jesús tomó aquellas mesas y las arrojó, las dio vueltas. Y uno podría decir, bueno, pero hoy no hay un supermercado adentro de la iglesia. Pero a veces por nuestras formas, por nuestros contenidos, por nuestros pedidos, por nuestros planteos, por nuestra actitud, a veces nosotros también podríamos estar haciendo de un mercado adentro de la iglesia. Y el mensaje de la Biblia y el mensaje de Elena de White es claro, la casa de Dios es casa de oración para todos los pueblos. Por eso el llamado, tenemos que investigar cuidadosamente para evitar hacer de la casa de Dios un mercado. Y la otra aplicación también espiritual sería que nosotros somos casa de oración. Cuando señala aquí que las personas que dedican su tiempo solamente a adquirir riqueza y se olvidan de que están esas riquezas al servicio de la predicación del Evangelio y de hacer crecer la obra de Dios, están transformándose a sí mismos en cuevas de ladrones. O sea, es una connotación espiritual. Yo puedo ser una cueva de ladrones porque yo soy el templo de Dios. Sí, tanto la persona como la iglesia, el templo físico, somos templo de Dios. Dios quiere vivir en mi vida así como Dios vive en la vida de la iglesia. Por lo tanto, tanto en mi vida como en la iglesia, tenemos que ser cuidadosos para que seamos centro de adoración, de servicio, de testimonio, y no simplemente de un intercambio de negocio. Claro. Vamos al siguiente versículo, está Marcos capítulo 11, versículo 25. Ahora. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar. ¿Cómo debiera ser la respuesta nuestra cuando alguien nos pide perdón, pastor? En el libro Reflejemos a Jesús, página 195, Elena de White escribió, el miembro de iglesia que cree en la palabra de Dios nunca mirará indiferente a un alma que se humilla y confiesa su pecado. Se ha recibido con regocijo el arrepentido. Cristo vino al mundo para perdonar a todo el que dice me arrepiento, lamento mi pecado. Cuando un hermano dice Dios me ha perdonado, ¿me perdonará usted? Tome su mano y diga, así como espero ser perdonado, yo perdono. Hay una diferencia entre el perdón entre nosotros y el perdón con Dios, ¿no? Perdón con Dios es indispensable.
Y el perdón entre nosotros también. Yo no puedo perdonar como Dios perdona, pero yo tengo que perdonar también. Y el Padre Nuestro es claro, dice, perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. O sea, le estoy diciendo, Señor, así como tú me perdonas a mí, perdóname a mí así como yo perdono a los demás. Cuando nosotros no perdonamos a los demás, estamos destruyendo el puente que tenemos que pasar para ser perdonados por Dios. Y hay una parábola así muy clara en la Biblia de dos deudores, uno que debía mucho, otro poquito. O sea, Dios está dispuesto a perdonarnos lo mucho que nosotros necesitamos ser perdonados y nosotros no estamos dispuestos a perdonar lo poquito que tenemos que perdonar en el otro. Sí, pero ¿no le ha pasado a usted que hay personas que realmente casi no merecen perdón? ¿Y nosotros merecemos el perdón de Dios? Bueno, si nos arrepentimos, sí, pero por ejemplo, ¿Y si el otro no se arrepiente? Ah, no, si el otro no se Si uno arrepiente. le hace un mal y el otro sigue insistiendo y no tiene ninguna connotación No, ni siquiera una muestra de lamento, lo que te hice, ¿por qué lo tengo que perdonar? Si el otro no se arrepiente, él no está resolviendo su problema. Ahora, cuando lees los evangelios, ¿escuchaste que los que estaban cerca de Jesús, cuando estaba crucificado, le pidieron perdón? No escuchaste, ¿no? Pero sí escuchaste que Jesús oró. Y entre sus oraciones y frases de la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, aun cuando el otro no tome la iniciativa, uno mismo, si eres más espiritual, entre comillas, tienes mayor responsabilidad y mayor privilegio. Entonces, uno mismo puede acercarse y ofrecer el perdón. Claro que el otro necesita reconocer y pedirlo, porque si no, va a ser bueno para ti, pero no va a ser bueno para él. ¿Y eso se puede lograr realmente? ¿Cómo se llega a ese punto? Porque ese es Dios. Cuando estás muy ligado a Dios, si no, no hay cómo. No hay cómo. El 50%, como dice Elena White, no está preparado para la venida del Señor. No. O sea, el 50% de la iglesia no está preparado para perdonar. Pero por eso todavía estamos en esta tierra dando vueltas. Así como el pueblo de Israel les llevó años lo que podrían haber hecho en semanas. Nosotros estamos todavía dando vueltas porque no estamos totalmente preparados para que Jesús regrese. Pero seamos realistas, ¿cómo perdona un padre a un violador de su hija, por ejemplo? ¿Cómo lo perdona? Sí, y podría haber otros ejemplos. Solo cuando está aferrado a Dios, solo cuando puede ponerse en las manos del Señor y consustanciado de la presencia de Cristo. Solo así se puede perdonar lo imperdonable. Pero ¿no será que Dios tiene normas demasiado altas desde el punto de vista que somos pecadores? Pone unas normas súper elevadas al punto que son casi inexpugnables. El Señor no nos va a pedir hacer más de lo que podemos hacer. Y la Biblia dice, cuando habla de las pruebas, dice que no permitirá que seamos probados más de lo que podamos resistir. Y nada de lo que nosotros tengamos que enfrentar no ha sido experimentado por el Señor antes. Por ejemplo, Jesús, podrías decirme, no tuvo la tentación que tiene un joven de hoy, pero Jesús tuvo una tentación mayor que la que tiene un joven de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿cuál fue la gran tentación de Cristo? Usar su divinidad en beneficio propio. O separarse del Padre. Claro, usar su divinidad y no la dependencia del Padre para vencer. Y yo no tengo esa autoridad, ese poder que él tenía. Lo tuyo es claro, nadie podría perdonar, ni eso que contaste y ninguna otra cosa. No es natural perdonar. Solo perdonamos cuando estamos totalmente unidos al Señor. Entonces, es un don. Es un don de Dios. Se puede pedir por ese don entonces. Se puede orar por ese don. Se puede clamar para que Dios dé esa capacidad de perdonar. Exactamente. No es fácil, amigo. Si estás pasando un problema difícil, yo entiendo, no es fácil. Pero hay que pedir el don y hay que tratar de alcanzar ese don. Aquí está, el Señor dice que hay que perdonar. Perdonar a los que nos ofenden. Bueno, no somos jueces tuyos ni de nadie. No podemos exigirle a nadie, pero por lo menos podemos decir lo que Dios le puede dar, ¿no? Así es. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa, un consejo muy breve y estamos de vuelta para cerrar ya nuestro bloque próximo. Hola amigos,
¿Estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos. No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Gracias por estar con nosotros en su programa Cree en sus profetas. Estamos cerrando ya el programa de hoy, programa que tiene que ver con el perdón, a veces muy difícil, pero ¿cuáles son los consejos finales, pastor? Yo diría que no le pidas, Señor, ayúdame a perdonar lo imperdonable. Mejor dile, Señor, gracias porque me has perdonado. Ayúdame a vivir en tu espíritu de perdón. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque has perdonado nuestra vida de pecado. Sí, Señor. Nuestra inmensa vida de pecado. Nuestra gran deuda de pecado. Ahora, cuando nosotros tenemos que perdonar a los que nos rodean o ser perdonados, danos, por favor, el Espíritu de Cristo. Danos la presencia de Jesús. Danos el don, este presente que es el perdón, y ayúdanos como un perfume a arrojarlo sobre los demás. Amén. Que el mismo perfume con que nosotros somos perdonados por Dios sea utilizado para alcanzar a los que nos rodean. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, que el Señor les bendiga, que nos ayude a todos en realidad a ser perdonadores. Este es un don muy difícil. Será hasta un próximo capítulo que esperamos sea muy pronto. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por dejarnos entrar a su casa. Que le vaya muy bien. Adiós.